Bueno, tenemos hoy ya nuestra última obra que participa en el concurso del 29º Certamen de Teatro Villa de Jarandilla. Ellos vienen desde Almáchar, de Málaga. Nos van a representar una comedia, un espíritu burlón, que estoy segura que hoy nos van a pasar una buena noche y los vamos a dar un aplauso caluroso, que vienen aquí a Jarandilla con muchísimo cariño y así los vamos a recibir. Un aplauso para ellos. ¿Y usted, señor Condomín, cree que puede haber algo de cierto en todo esto? Tal vez no, pero es notable la facilidad con que la gente se deja engañar. Pero ella sí lo creerá. ¿O piensa usted que es todo una superchería? Yo sospecho lo peor. Espero a una charlatana profesional. Necesito saber un poquito sobre la medium porque estoy preparando un libro, ¿verdad? Sí. ¿Han tocado? ¿Ya está ahí? ¿Seguro que es ella? Realmente estoy tan nerviosa como si tuviera que pronunciar un discurso. ¡Sal, querida, recibirla! He dejado la bicicleta apoyada en la mata. Si nadie la toca, estará bien ahí. ¡Qué amable ha sido tomándose la molestia de venir de tan lejos! ¡Mi querida Madame Arcati! Me parece que llego un poco tarde. Madame Arcati, Dígame. ¿y cuándo descubrió que tenía esos poderes? Cuando era muy niña. Mi madre ya era medium. Así que se puede decir que entré por la puerta grande. ¿Quiere que nosotros hagamos algo? ¿Algo? Sí, que nos cojamos de las manos o cualquier otra cosa. Todo llegará a su debido momento. Por favor. Querida, le dijiste a Mary que no nos interrumpiera. Sí, querido. ¡Ole! Tengo una muñeca. ¿Quién es Daniela? Es una niña, el espíritu transmisor de Madame Arcati. Ya entiendo, naturalmente. Por favor, ¿quieren sentarse alrededor de la mesa? Ah, por favor, querida. Podemos sentaros. Y la luz. Todo llegará en su momento. Cuando yo ponga la música, tal vez me pase un poco o me estire en el suelo. En el momento preciso, me sentaré en medio de usted y usted, señora Condomín. Claro. Claro está que yo no creo que ocurra mucho. ¿Hay alguien ahí? Un golpe sí, dos golpes no. ¿Hay alguien ahí? Ahora vamos a Qué susto, ¿eh? ¡Repórtate! Niña más traviesa, estamos de lo que estamos. ¿Es que hay alguien que desea hablar con uno de los que estamos aquí? ¿Es conmigo? ¿Es con el señor Condomín? Señor Condomín, alguien desea hablar con usted. ¡Dígale que escribo! ¡Oh! Por favor, le repito que esto es muy serio, señor Condomín. ¿Conoce usted a alguien recientemente fallecido? Ya no hay nadie ahí. Vaya, ahora que se había puesto interesante. Trataba de no entrar en trance porque es muy fatigoso, pero lo que tiene que ser, tiene que ser. ¡Dios mío! ¡Quieto, Carlos! ¿Qué es esto? ¡Uy, ¿Qué está mira, pidiendo? se levanta! ¡Se está moviendo! ¡Se levanta! ¡Soltadla! ¡Ha salido volando! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho el qué? ¿Alguien ha dicho de Habla dónde está? ¡Ay, qué tontería! Lo he oído perfectamente. Pues eres el único, Carlos. ¿Hay alguien ahí? Carlos, querido. Carlos. Tenés que haber oído. Suena como la voz de mi difunta mujer. Carlos, ¿qué te pasa? Pero es que nadie ha oído nada. Tienes que haber oído eso. Yo no. Pero pretendéis decirme que nadie ha oído nada. Yo, desde luego que no. Y yo, Carlos, ¿eres tú quien está pretendiendo asustarnos? No, os juro que no. No puedo sufrir más. ¡Basta ya! ¡Se acabó la broma! Pues esto es raro. Presiento aquí que aquí ha ocurrido algo bastante
sido realmente emocionante. De veras he sentido cómo se sacudían mis manos bajo la mesa. Coronel, La felicito, Madame Arcati. presiento muy bien su ironía, coronel. Discúlpeme. Buenas noches a todos. No sería posible, coronel. Una especie de Le autosugestión. estaba explicando a su señora que hay un tipo de sujeto... Querido, es muy tarde, mañana madrugas. Tenemos que marcharnos. Oh. Ven ustedes, en el momento que comienzo a hablar de algo que me interesa, va mi esposa y me interrumpe. ¡Carlos! Te encuentro muy torpe, querido Carlos. Entonces era verdad, eras tú. ¡Claro que era yo! Carlos, ¿qué pasa? Eres una alucinación. Supongo que sí, pero te advierto que todo esto es muy confuso. Carlos. ¿Es que no ves? ¿Qué? Elvira. ¿Elvira? Sí, Elvira. Esta es Ruth. Ruth, este es Elvira. Dile que se vaya, Carlos, y así podremos hablar en paz. Esa es una proposición inmoral. Tendría que darte vergüenza. ¿Inmoral? Pues que hay inmoral en esto. Estaba hablando contigo. ¿Con quién entonces? Con Elvira. Que se vaya al infierno, Elvira. ¡Ahí lo tienes! ¡Se está enfadando! Me voy a la cama, tú apagarás. Como no creo que pueda dormir, puedes entrar siquiera a darme las buenas noches. No creo que sea injusta de estar un poco dolida. Me llamas y vengo, por encima de todas las dificultades. Y en cuanto me ves, te pones más que grosero. Bueno, yo te doy mi palabra de que no te he llamado. ¿Ha habido algún error? Pues esa niña me dijo que eras tú. Anoche me ocurrió algo muy raro. No digas tonterías. No son tonterías. Te digo que durante la sesión oí la voz de... Elvira. No es posible. Más tarde estaba completamente convencido de que estaba en este cuarto. ¿Cómo te atreves? Debería de darte vergüenza. ¿A mí de qué? Es un truco. No. Sé muy bien que es un No. truco. Lo tenías todo preparado. Forma parte de un plan horrible. Elvira, haz algo más para convencerla. Mira. ¿Lo ves? ¡Es ella! ¡Es Elvira! ¿Quieres deshacerte de mí? No. ¿Quieres volverme loca? ¡Es ella! ¡Es Elvira! Eres cruel. Eres sádico. No te lo perdonaré jamás. Ruth, Que no te acerques. He venido en cuanto he recibido su recado. Ha sido usted muy amable. No hay nada de amabilidad. Esto es una distracción para mí. ¿Le apetece un té? ¿Indio o chino? Chino. Ay, pues entonces sí. Va usted a llamarme tonta. Pero la verdad es que la otra noche, durante la sesión, ocurrió algo. ¿Sí? ¿Lo sabe? Será un espíritu burlón de esos que son tan traviesos. ¿Sabe usted que mi marido estuvo casado anteriormente? Lo había oído mencionar. Elvira, su primera mujer, falleció relativamente joven. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Por fin una auténtica materialización! Por favor, Madame Arcati, siéntese. ¿Cómo voy a sentarme en un momento como este? Madame Arcati, ¿es usted que la considero responsable de todo esto? Ay, discúlpeme, querida. Haré todo lo que esté en mi mano. Debe sacar a esa condenada mujer de mi casa. He de decirle que es más difícil hacerlo que decirlo. Pero, Madame Arcati... Yo no tengo culpa de que su marido quisiera establecer contacto con su primera esposa. Mi marido no quería establecer contacto con su primera esposa ni con nadie del más allá, que él lo único que quería era material. Material para una novela policíaca que habla de una medium homicida. Entonces he de creer que fui invitada a cenar solo para servir de burla. No, 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 Madame Arcati, no. Sepa usted que su marido y usted tienen todo merecido. Sí, señor, por antipáticos. Madame Arcati, Madame Arcati. Con su pan. Se lo coma. Madame Arcati, Madame Arcati.